como para la política. Bien. Continúo sabiendo que estoy siendo grabado en este momento. No sé con qué oscuros designios, pero bueno. Duquesne tiene razón al observar que tanto la distinción como el sentido práctico, obras mayores que están en el centro del pensamiento de Bourdieu, expresan cabalmente las tensiones de la antropología general desarrollada por Bourdieu. En base a un recorrido exhaustivo que abraza en sus sucesivos meandros a la obra bourdiana, Duquesne muestra cómo la fenomenología de Merleau-Ponty habilita un acceso directo al meollo mismo de la teoría del hábitus y en la resolución de sus problemas. Su punto de partida es la postulación de un doble correlato entre, por una parte, las estructuras objetivas y las subjetivas. La historia es esa cosa, la historia es ya cuerpo, diría otra autora, Gutiérrez, por ejemplo, y por la otra, entre el poder simbólico y la violencia simbólica. Y esta postulación de este doble correlato podría poner en riesgo la propuesta de Bourdieu. Sucede que en su voluntad explícita de no construir un sistema cerrado, Bourdieu dejó inevitablemente abiertas muchas cuestiones sobre las cuales resulta indispensable reflexionar. Entre estas, la cuestión de la potencia transformadora del hábitus es sin duda de las más importantes. La producción de Bourdieu como científico social abarca más de 4 décadas, a lo largo de las cuales sus ideas fueron naturalmente variando. A lo que cabe agregar que según los contextos y atendiendo cada coyuntura, Bourdieu no tenía mayor empacho en variar un poco sus formulaciones. De modo tal que el hábitus, un aspecto central, si los hay, de su sistema teórico, es a la vez un punto en el que es detectable una ambigüedad en el pensamiento de Bourdieu. Duquesne reconoce que en la propuesta de Bourdieu convive el ajuste con la dialéctica, la ambigüedad y la indeterminación de la práctica, página 204. Ahora bien, resolver si predomina el ajuste o la dialéctica es algo que en cada caso deberá ser verificado empíricamente, de modo que habría que decir, como hemos escuchado tantas veces en las aulas, se verá en la práctica. En este caso, en la práctica de la investigación, desde ya. Duquesne nos invita a salir de la mala dialéctica, aquella de la que hablaba Merleau-Ponty en Lo visible y lo invisible, en polémica con la ontología sartreana del ser y la nada, y a comprender los condicionamientos sociales en el marco de la dialéctica ambigua e indeterminada de la práctica. Página 233. Sin duda, las interpretaciones mecanicistas del hábitus, las de Jeffrey Alexander, Raymond Boudon, Jacques Rancière, y de tantos otros, interpretaciones en general tributarias de lecturas poco atentas de la reproducción, sin duda estas interpretaciones mecanicistas son erróneas. Pero igualmente equivocado sería asumir la alternativa opuesta, postulando la absoluta indeterminación de la acción a partir de las estructuras objetivas. ¿Por qué? Porque esto equivaldría a sepultar la posibilidad misma de la sociología, o al menos de la sociología tal como Bourdieu la entendía. Se suele sintetizar la teoría de la acción de Bourdieu en la fórmula habitus más campo igual acción. Fórmula que evidentemente su simplicidad es apenas aparente, ya que todo depende de lo que metamos dentro de los términos de la ecuación. Si atendemos a que el campo no es un condicionante inmutable, sino que toda acción se genera dentro de un estado del campo, o del campo en cierto estado, y a la vez es realizada por un agente en una circunstancia
temporalmente situada en su trayectoria de vida, se hace evidente que el resultado de esta conjunción no puede ser mecánico y que a la gente le cabe un margen para incidir en la acción. Pero Duquesne va más allá, procurando enraizar las variaciones en la acción y la posibilidad misma del cambio social en el propio poder creador del hábitus. Así, la alternativa no puede plantearse entre la determinación total y la libertad absoluta, entre la liquidación de la política y la desaparición de la ciencia social, sino que deberá pensársela como una cuestión de grado. Duquesne, siguiendo a Bourdieu y a Merleau-Ponty, sostiene que en la lógica de la práctica hay siempre algún grado de ambigüedad y de indeterminación, de modo que la gente tiene la capacidad de inventar una respuesta a partir de sus disposiciones adquiridas. Así, en sus meditaciones pascalianas, Bourdieu afirmaba: ¿cómo no ver que el grado en el cual un hábito es sistemático, o al contrario, dividido, contradictorio, constante o fluctuante y variable, depende de las condiciones sociales de su formación y su ejercicio, y que entonces puede y debe ser medido y explicado empíricamente? Página, Bourdieu citado por Duquesne en la página 291 de su libro. El hábitus, entonces, para finalizar, aparece así como lo que le permite a Bourdieu superar los términos de una antigua oposición, una pareja no solamente epistemológica como la que le gustaba a Napoleón, ya que sin duda tiene que ver con la filosofía de la acción, la que se da entre las causas, las razones, el objetivismo y el subjetivismo, o entre determinismo y libre albedrío. Bien, y eso es todo lo que voy a decir. No te- Pero es mejor que él hable con micrófono también. ¿Esto toma directamente? Yo puedo hablar así y se escucha. Generalmente, Detrás de la viga se escucha muy poco, les Bueno. aseguro, pero bueno. ¿se escucha allá atrás si yo hablo así fuerte? Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Denis el honor de que esté presentando acá mi libro. Les cuento un poquito por qué es importante para mí estar acá y por qué es importante que esté Denis conmigo. Hace 11 años yo defendí mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, y esa tesis está en la base de este libro, si bien es bastante distinta en muchos aspectos. Por ejemplo, tiene 100 páginas menos el libro que la tesis, era muy larga, extremadamente larga. Denis fue uno de mis jurados. Yo tuve 3 jurados: Lucas Rubinich, Denis Baranger y Ana Teresa Martínez, que fueron para mí jurados impresionantes, como quien dice, lo que uno puede querer cuando quiere ser bien leído, en el sentido de tener una lectura crítica, una lectura profunda, de gente que conoce mucho de lo que uno está escribiendo, ¿sí? Aquella tesis y este libro tienen algunas ideas principales o algunas apuestas principales, para hablar puntualmente. La primera, no en orden, pero sí que puedo decir como la primera, ya que estoy en un posgrado de antropología, está en el título, que tiene que ver con recuperar o volver a poner sobre la mesa los trabajos de Bourdieu en Argelia, durante la guerra de Argelia, que acá me estuvieron escuchando, estuve dando el curso sobre Bourdieu, estuvieron escuchando mis actuales alumnos y alumnas un montón. Volver a traer esos trabajos que Bourdieu realizó, sus trabajos de investigación entre 1957 aproximadamente, cuando él termina el servicio militar, y 1900, la publicación que podríamos decir que no cierra, pero que podríamos decir que termina de ordenar una serie de investigaciones, es El desarraigo, de 1964, ¿no? Si bien Bourdieu ya se había ido
ya había vuelto a Francia. Primero, volver a hacer leer de alguna manera esos textos que podríamos ubicar si estuviésemos de acuerdo con las diferencias disciplinares, aunque Bourdieu no estaba de acuerdo, más del lado de la antropología, si los comparamos con los trabajos de sociología de la cultura y de la educación que Bourdieu realiza a partir de la década del 60 en Francia, y que son los más conocidos, los que han tenido mayor recepción, por ejemplo, en Argentina, cuestión que Denis ha trabajado en varios artículos y Ana Teresa Martínez también, en relación con la recepción de Bourdieu en Argentina a partir de la década del 70, etc., ¿no? La revista Punto de Vista, ¿no? ¿Cómo se lee a Bourdieu? O sea, el primer punto tenía que ver con recuperar un poco ese tipo de investigaciones sobre el celibato de los primogénitos, el problema del honor en la sociedad kabil, las relaciones de parentesco, ese trabajo extraordinario que Bourdieu hace en homenaje a Lévi-Strauss, que se publica en un homenaje a Lévi-Strauss, sobre la casa, sobre cómo está estructurada la casa simbólicamente en la cultura kabil y cuáles son los movimientos del cuerpo por los cuales uno se mueve y una se mueve, según la división del trabajo sexual, cuando entra y cuando sale de la casa. Bueno, ese trabajo que Bourdieu llama mi último trabajo de estructuralista feliz, que él escribió aproximadamente en 1960, 61. O sea, volver a leer de alguna manera estos trabajos y volver y hacer una apuesta porque vuelvan a ser más leídos o primeramente leídos. Yo no dejo de sorprenderme en los diversos cursos que vengo dando ya hace bastante sobre estos temas, por lo menos 10 años, que la mayoría de los alumnos y las alumnas que tengo no han leído estos trabajos, no los conocen. Entonces, cuando hablas de Bourdieu, piensan en los herederos, en la reproducción, en algunos trabajos, bueno, obviamente en la distinción, sobre todo porque han escuchado hablar, porque cuesta creer que alguien se haya puesto a leer toda la distinción, si bien lo hay, pero reconozcamos que es un libro duro, ¿no? Muy duro. Entonces, por un lado estaba eso, que tenía que ver con que yo observaba que en esos trabajos de Bourdieu, que ubicaríamos a grandes rasgos en la etnología, en la antropología social, etc., había algunas claves de lectura que permitían discutir las críticas usuales a Bourdieu. Por ejemplo, que ya lo nombró Denis y ya lo estuvimos nombrando hoy, a un enemigo bárbaro que es Jeffrey Alexander. Es como el lector de Bourdieu al que podemos apuntar directo, que de alguna manera reúne todos los lugares comunes de la crítica a Bourdieu. Lo voy a decir así, total no anda Jeffrey Alexander por acá y no voy a tener represalias al respecto. Pero digo, la crítica de Jeffrey Alexander es la crítica de los lugares comunes a Bourdieu. Bueno, esa crítica no encontraría, o sea, es muy fácil de derrumbar, por ejemplo, agarrando el sentido práctico. No mucho más. Por un lado estaba eso. Por otro lado estaba que en esos trabajos antropológicos se podía ver con mucha claridad la reasunción, para no decir la influencia porque no es tan así, sino la reasunción que Bourdieu hace de problemáticas típicamente fenomenológicas y cómo a través de un movimiento, podríamos decir, intelectual, él hace algo que podríamos llamar una antropologización de problemáticas fenomenológicas. Por ejemplo, ya los que estuvieron cursando conmigo me escucharon mucho hablar de esto, están ahí dando vuelta, que es el problema de la temporalidad, por ejemplo. Es muy difícil, o sea, mi tesis fundamental es que comprender la teoría de la práctica, sin tener en cuenta la reactivación que Bourdieu hace de problemáticas fenomenológicas, le quita mucha riqueza a la teoría de la práctica propiamente dicha, e incluso puede llevar a hacer una lectura como la que hace Jeffrey Alexander, que es una lectura determinista. ¿Cierto? Bourdieu era filósofo de formación, esto lo deben haber escuchado, se lo deben haber comentado, y él hace este pasaje hacia las ciencias sociales en Argelia, en el medio de la guerra de independencia, y con lo que tiene a mano. Y como dice Ana Teresa Martínez, el hábitus que tiene a mano es el hábitus de su formación como filósofo. Entonces empieza a poner en práctica, entre las lecturas que va haciendo de Weber, de Durkheim, etc., de Lévi-Strauss, por supuesto, como profesor en la Universidad de Argel, empieza a trabajar con cuestiones que provienen de la fenomenología. Por ejemplo, esto lo vieron quienes están cursando conmigo, pone en juego la teoría de la temporalidad que desarrolla Husserl en las lecciones de 1913 para entender la estructura de la conciencia temporal, esto es literal, de los campesinos argelinos en relación con las prácticas económicas. Luego decís, epa, mirá esto.
y con poca cita, o ninguna. Entonces, entre que cita poco y no se suele tener en cuenta esta reactivación fenomenológica, y por otro lado, se leen menos los trabajos que podríamos llamar a grandes rasgos de antropología, bueno, yo veía ahí hay un problema en las típicas discusiones de Bourdieu es determinista, esto, lo otro. De hecho, la noción de determinación. Cuando Bourdieu utiliza la noción de determinación, hace referencia al principio de razón suficiente de Leibniz. Esto también lo estuvimos hablando mucho, ya me están escuchando como 10 veces hablar de lo mismo. Que tiene que ver con que tenemos que poder dar razón de las prácticas, en tanto investigadores, o sea, las prácticas tienen alguna razón, una razón social. Esto es una transfiguración, una transposición del principio de razón suficiente de Leibniz a la antropología de la sociología. Lo cual no significa que esas prácticas, que son razonables, sean necesariamente racionales, dice Bourdieu. Entonces, dice, en un texto que está publicado en 1994 en Razones Prácticas, dice esto. Cuando me refiero a determinación me refiero a esto. Es decir, las prácticas tienen condiciones sociales. El tema es que no funcionan con la categoría de determinación que Jeffrey Alexander dice que yo uso, sería. Si Bourdieu estuviese respondiendo a una relación mecanicista de causalidad, ¿no? De causa-efecto tipo conductismo. No es conductista el planteo de Bourdieu, esto es una obviedad lo que estoy diciendo. Digo. Pero así, a partir de estas dos ideas, ir desarmando, ir poniendo en tensión, ir discutiendo las críticas remañidas, repetidas, y que yo escuché hasta el hartazgo mientras hacía mi doctorado, hace unos 15 años atrás, un poquito más, cuando arranqué, de Bourdieu determinista, Bourdieu determinista. Yo leía el sentido práctico y digo, no, mira, no. O sea, acá está pasando, hay algo que no funciona, o por lo menos hay que poder discutirlo. Hay que poder discutir. Entonces, tanto en la tesis como en el libro, que es una reescritura bastante fuerte, sobre todo de algunas partes, saqué algunas partes bastante importantes, que pensaba que podía sacar, en función de que no me iban a publicar un libro de 400 páginas, 450 páginas. Eso me quedó muy claro. La editorial me lo dejó muy claro. Hasta acá, me dijo, hasta acá llegás. Tenés que meterlo en estas páginas que te vamos a dar. La gente de Biblos, que estuvo muy bien. La idea era poder plantear las cosas de otra manera. Entonces, por un lado era hurgar en los textos, volver, yo uso la frase típica de la fenomenología, la readapto, la idea de volver a las cosas mismas, volver a los textos mismos. O sea, también el problema de volver a leer a Bourdieu, que al ser un clásico, y yo el otro día hablando con él decía, Bourdieu es el último clásico, como decir, es el último autor clásico, podríamos decir. Que el problema de cuando una teoría le va bien es que termina siendo manualizada, es decir, se terminan leyendo versiones estándar de los conceptos, de las construcciones teóricas, entonces se forma una especie de transposición didáctica ortodoxa de la teoría, para decirlo mediante un encadenamiento de palabras que por ahí no es muy feliz. Entonces yo veía mucha manualización de la teoría, que puede ser interesante para solucionar el problema de en 2 clases tienen que por lo menos tener una idea de qué se trata Bourdieu, o el autor que sea, no importa, pero que funciona muy mal a la hora de transformar eso en herramientas de investigación. Y poder pensar y poder trabajar intelectualmente y en investigación empírica de una manera un poco más abierta con la teoría, no tratando de forzar los conceptos para que entren, pensando en la posibilidad de reelaborar los conceptos, de trabajar de otra manera, más artesanalmente, y también pensando que una apuesta ortodoxa sobre la obra de Bourdieu es problemática en la medida en que Bourdieu, cuando lee a sus autores previos, o sea, cuando lee a Marx, a Durkheim, a Weber, cuando lee a Merleau-Ponty, no hace una lectura ortodoxa. Entonces, ¿por qué le voy a hacer una lectura ortodoxa a alguien que justamente no hacía lecturas ortodoxas de los autores en los que se basó para construir esta forma de superación, o por lo menos lo plantea así, esta forma de superación de las cosas que cada una de estas teorías no veía, lo que Durkheim no ve, que Marx ve, lo que Weber ve, que Durkheim y Marx no ve, esto que se plantea al principio de la reproducción, que Bourdieu y Passerón plantean al principio de la reproducción. Entonces, este punto para mí era importante, volver a los textos, meterme en el detalle de los textos, en las tensiones, en momentos que Bourdieu dice A y después dice B por ahí en el mismo libro, ver qué significa eso, ver qué nociones fue dejando y qué nuevas nociones fue acumulando. O
fue produciendo, fue transformando esto que decía Denis, cómo van cambiando incluso las definiciones, por ejemplo, de el habitus, que es como la categoría que todos y todas tenemos más a mano, ¿no? Esto por el lado de la lectura crítica. Y el otro punto, hay dos puntos más. Hay uno que no lo voy a dejar pasar, lo voy a decir. El otro tema que de alguna manera me impulsaba tenía que ver con discutirles, discutirles a los schutzianos el ser los representantes de la fenomenología en la sociología. Es decir, bueno, sociología, fenomenología, Schutz, listo, cerramos, nos vamos. Ya está, me parece muy bien, a mí Schutz me gusta particularmente, me parece un autor de importancia, me parece muy interesante, pero yo veía que había otra vía, que era la vía por el lado de Merleau-Ponty, que ahí se abrían otras cosas y que Bourdieu y después otros antropólogos, por ejemplo como Sordas, habían hecho un recorrido diferente. Había un recorrido diferente. Y también empecé a encontrar, tuve la suerte de que mi tesis la dirigió una especialista en Merleau-Ponty, Graciela Ralón, que las y los merleau-pontianos, por así decirlo, cuando leían a Bourdieu, veían a Merleau-Ponty con mucha claridad ahí dando vuelta, aunque no hubiese una cita. ¿Sí? Entonces ahí se abría una posibilidad para pensar otras cosas, o para pensarlas por lo menos de otra manera, y no regalarles, por así decirlo, el monopolio de la fenomenología a los schutzianos y a las schutzianas. Y bueno, hay una posibilidad podemos hacer otras cosas también. Que detestan a Bourdieu, ciertamente, pero esto hay que decirlo abiertamente porque Bourdieu fue muy duro con algunas críticas, a mi criterio, no injustas con Schutz sobre todo. Pero bueno, eso da para una larguísima exposición que acá no voy a plantear. Está en el libro, ya que estamos, búsquenla que está en el libro, promocionemos el libro también, no agotemos todo. Y por otro lado, estaba el planteo un poco osado, intrépido, podríamos decir, de decir, bueno, yo encuentro efectivamente algunos problemas dando vueltas en la propuesta de Bourdieu, algunos de los cuales pueden habilitar estas críticas, como la de Jeffrey Alexander y otros investigadores que solamente ven eso, pero no ven otras cosas, como quien puede decir. Entonces, hagamos una lectura de conjunto, o sea, leamos los textos más antropológicos, leamos los textos que suelen ubicados según las divisiones disciplinares como más sociológicos, y meterme a ver en profundidad qué tensiones andan dando vuelta y qué se puede proponer para, de alguna manera, no sé si resolver, pero encontrar algunas salidas a estos problemas. Y para mí la salida estaba en la antropología, en el trabajo de campo y la etnografía y en Merleau-Ponty. Esas eran como las tres. Esa combinación permitía, a mi criterio, plantear una forma distinta de comprender la relación entre las estructuras objetivas y las estructuras subjetivas, un tema que desde la fenomenología se puede pensar de manera, a mi criterio, muy interesante, sobre todo desde Merleau-Ponty. Algo que Bourdieu dice en muchas entrevistas, que plantea, él dice por una entrevista con Sapiro, dice, bueno, yo tomé, entre el debate Sartre-Merleau-Ponty, yo tomo partido por Merleau-Ponty, para mí Merleau-Ponty es muy importante, y bueno, y explica un montón de cuestiones, y cuando uno lee el sentido práctico, sobre todo, vieron que el sentido práctico es un libro, un objeto libro que tiene adentro dos libros, libro 1 y libro 2. Lo que se solía leer de sentido práctico era, bueno, el capítulo 3, estructuras, hábitos, prácticas, y con suerte los dos primeros, que es discusión con Lévi-Strauss, discusión con Sartre, y bueno, ¿no? Las discusiones con esas dos posiciones teóricas, el objetivismo, el subjetivismo, etc. Pero el segundo libro, que es el de las investigaciones etnológicas, no generaba mucho interés. Sobre todo en los críticos de Bourdieu. Yo me tomé el trabajo de leer las críticas y hacen de cuenta como si no existiesen esas cosas. Hay dos filósofos que le hacen una crítica bastante fuerte a Bourdieu desde la fenomenología, en un texto que se llama Bourdieu y la fenomenología o algo así, que Bourdieu llega a responderles en una carilla antes de morir, literalmente, y el texto se publica literalmente con Bourdieu muerto. De hecho, en la presentación de esa carilla, dice, en este texto Bourdieu murió hace 2 o 3 meses, lo escribió justo antes de morir respondiéndole a estos dos autores. Y yo veía que le hacían una serie de críticas, y vos decís, bueno, a ver, ¿qué citan de Bourdieu? Y nunca aparecían los trabajos de etnología, nunca aparecían. Es decir, esto es muy parcial, es una lectura muy sesgada de la obra de Bourdieu.
Sobre todo si estás trabajando la relación con la fenomenología. Digo, a ver. Entonces, por ejemplo, no leían el largo capítulo que hay en el sentido práctico que se llama El demonio de la analogía. Si uno quiere entender la influencia de la fenomenología merleau-pontiana en Bourdieu, bueno, tiene que agarrar, leer la fenomenología de la percepción y después ir a leer ese texto. Y van a encontrar, incluso, si bien no hay citas directas, van a encontrar la afinidad de sentido, como dirían los weberianos, entre la filosofía de la práctica que anda dando vueltas ahí. Esta idea del sistema de equivalencias entre el cuerpo y el mundo, todo este tipo de cuestiones que están en Merleau-Ponty. Solamente no se las ve si no se ha leído a Merleau-Ponty. Entonces, ahí había una disputa en, bueno, si vamos a discutir a Bourdieu y vamos a discutir la relación de Bourdieu con la fenomenología, hay que entrar en todos estos recovecos intelectuales, podríamos decir. Tuve la suerte, como les decía, de una directora especialista en Merleau-Ponty, que fue muy importante para mí, ¿sí? Para poder encontrar, para poder meterme más en esas cosas con algún conocimiento de causa. Y por otro lado, como les decía, estaba esta apuesta un poco intrépida que tenía que ver con resolver o tratar de resolver, para no ser pedante en el planteo, algunos de los problemas que yo veía ahí. Problemas que tienen que ver con el ajuste entre las estructuras objetivas y subjetivas, el problema de la dialéctica, si se podía pensar en términos de dialéctica o en términos de ajuste, si dependía de la investigación empírica, en qué texto Bourdieu planteaba una cosa y en qué texto planteaba otra, qué relación había entre eso y la dialéctica, la hiperdialéctica que plantea Merleau-Ponty, lo visible y lo invisible, cómo era el tema con la discusión con Sartre, este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso cómo Bourdieu lo trabajaba en la investigación empírica esto. Hay un texto muy bonito que no está, que creo que prontamente va a estar traducido por Alicia Gutiérrez en un libro que esperamos que salga pronto, que es un texto de 1980 que hoy estuvimos trabajando, que tiene que tiene que ver con esto de la dialéctica, el sentido hecho cosa y el sentido hecho cuerpo, donde Bourdieu cita a Marx, donde Bourdieu cita a Heidegger y a Merleau-Ponty, y cita al último Merleau-Ponty, al de lo visible y lo invisible, o sea, donde es un texto muy interesante para pensar estas cosas, ¿no? Por un lado, plantear esto, por un lado, replantear qué se entiende por estructuras objetivas y qué se entiende por estructuras subjetivas, qué va entendiendo en los diferentes momentos, en los diferentes escritos Bourdieu, cómo se puede pensar el problema de la objetividad y la subjetividad desde la fenomenología, ¿no? Y por otro lado, un problema que está por añaduría, que es el problema de la teoría de la dominación en Bourdieu. Esta idea que también, cuando se discutía el problema de la violencia simbólica, se discutía como si el único desarrollo que hubiese hecho Bourdieu sobre el problema de la violencia simbólica es el de la reproducción. Como si lo único que hubiese escrito sobre el problema en términos de desarrollo, podríamos decir, entre comillas, teórico, fuera el primer libro de la reproducción. Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica. ¿Qué había para pensarlo de otra manera? En primera instancia, el sentido práctico, el capítulo sobre los modos de dominación. Un texto cabalmente que uno podría ubicar disciplinarmente en la antropología. Arranca el texto, nota al pie, Salins, Polanyi. Página siguiente, Malinowski. El jefe es el banquero tribal. Toda esta discusión sobre el problema del don, todos los trabajos, los desarrollos de Bourdieu sobre el problema del don, el problema del honor, todos textos que brillaban por su ausencia en la discusión, por ejemplo, del problema de la violencia simbólica, el problema de los modos de dominación. Yo diría que falta ampliar la lectura para complejizar la discusión. Entonces también me propuse repensar el problema de la dominación, saliendo o ampliando la discusión a los textos más ligados a la antropología, donde hay muchos más matices, se complejiza mucho más el problema. De hecho, se acaba de publicar, y se los digo por si les interesa, el curso de Bourdieu sobre antropología económica, ¿sí? Se acaba de publicar en el curso de 1992, y 92-93 sería, pero es un año. Lo acaba de publicar en español, porque publicado en francés ya estaba, en el 2017, si no me equivoco, por Fondo de Cultura Económica. Y es una muy buena oportunidad porque arranca con la discusión sobre el don, discutiendo con Derrida, un libro que recién había publicado el año anterior Derrida. O sea, ahí hay todo un tema para discutir, que yo veía que estaba totalmente ausente en la discusión sobre el problema de la violencia simbólica. Entonces, Bourdieu es reproductivista, entonces si hay un ajuste entre las estructuras objetivas y las subjetivas, entonces la dominación está garantizada por la circularidad, ¿no?
Si lo que está afuera está adentro y vuelve a estar afuera, y vuelve a estar adentro, y vuelve a estar afuera, y vuelve a estar adentro, está todo resuelto de antemano, podríamos decir. Pero si existe, si la teoría de la práctica tiene algún sentido, como teoría, está discutiendo, por ejemplo, el estructuralismo, cuando Bourdieu discute con Althusser, si tiene algún sentido, es porque aporta algo al problema aporta algo diferente al problema de la reproducción. Entonces, había ahí algo para explorar. Y ya voy cerrando. Básicamente, entonces, lo que propone el libro es esta lectura más crítica de meterse en el detalle los textos de Bourdieu, ampliar la bibliografía sobre la cual se discute el problema del hábitus y la dominación, hacer la relación fuerte con Merleau-Ponty y con Husserl, cosa que lo digo, no lo dije, pero también con Husserl, un filósofo al que Bourdieu cita mucho. No me he tomado el trabajo y que fue muy importante. Heidegger también y Sartre también son muy importantes, ciertamente, pero Husserl parece ser un autor muy importante para Bourdieu, sobre todo para pensar el problema del hábitus. Esto ya me han escuchado también quienes están conversando conmigo, no quiero aburrir. Y por otro lado, no solamente hacer una lectura crítica, sino también proponer algo al respecto. Algo que puede ser mejor o peor, no importa en este caso, a mí por lo menos no me importa estar equivocado, sino me importa por lo menos proponer algo al respecto. Esa era la idea, fue la idea de la tesis doctoral, esa es la idea del libro, que tiene las cosas, están más acotadas y en algunos aspectos mucho más profundizadas, porque tuvo un lapso de tiempo para poder trabajar en profundizar esos problemas. Así que eso es lo que tengo para decir, no voy a decir mucho más, pues ya estoy largo con la serenata, se puso larga la serenata, y les quiero agradecer que hayan venido porque hay un montón de gente, estoy muy sorprendido, y hay gente también escuchando, así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, no mucho más. Bueno, muchísimas gracias. Creo que acá vamos corriendo a leer a Bourdieu. Bien, ¿quieren hacer preguntas, comentarios, felicitar a son? Yo tengo una curiosidad que me persigue hace tiempo. ¿Cuál es la discusión entre Latour y Bourdieu? ¿Por qué no se quieren? ¿No se querían? El especialista en epistemología. Entre Latour. Entre Latour y Bourdieu. Durkheim y tarde, diría yo, como para arrancar. No, creo que el especialista es él, porque puso el dedo en la llaga perfectamente, ¿no es cierto? Entre otras cosas es eso. Bourdieu no es que sea durkheimiano. Cuando Raymond Aron le propuso enseñar a Durkheim en el curso de teoría sociológica, de sociología que daba Aron, contrató a Passeron y a Bourdieu. A Passeron le dijo: usted va a enseñar Weber, y a Bourdieu le dijo: usted va a enseñar Durkheim. No estaba tan feliz, pero bueno, a medida que lo fue leyendo, y ya lo había leído un poco de antes, desde ya, le fue tomando un poco más de gusto, aunque no se podría decir para nada que Bourdieu es durkheimiano, evidentemente, ¿no es cierto? Pero Bourdieu reivindica de Durkheim la posibilidad de una sociología científica, posibilidad que yo creo que él no ve dentro de la sociología de Tarde, que es precisamente en la cual se apoya Latour, evidentemente. Va de manera manifiesta, reivindica eso. Yo creo que también, yo creo que a mí me gusta más Bourdieu, pero yo no dejo de leer a Latour y no dejo de verle cosas interesantes, pero bueno, en un campo intelectual, en un campo académico, en un campo científico, social, digamos, como el que existe en Francia, bueno, venir a reivindicar a Tarde en contra de Bourdieu, de Durkheim, perdón, ya es casi una provocación, me parece, ¿no es cierto?
Sí, dale. Yo veo en Latour también se apoya también o dialoga con Ingold, que tiene una impronta muy importante de la fenomenología. Y ahí, para mí, los parentescos es como que están en las etnografías, ¿no? Y no entiendo bien esa disputa, si es una disputa política del campo propiamente académico que no tiene que ver necesariamente con las ideas o con las tradiciones, o sí es algo que un elefante que se me escapa, ¿me entiendes? Viene por varios lados la diferencia, la oposición, ¿no es cierto? Eh, Viene por el lado, por ejemplo, de los instrumentos teóricos y metodológicos que deben ser, que conviene utilizar. Por ejemplo, Bourdieu hace énfasis en el campo, ¿no es cierto? En los campos, el estudio de los campos propone, y para estudiar los campos se basa más bien en una técnica estadística como es la del análisis de correspondencias múltiples, ¿no es cierto? En cambio, Latour desarrolla su teoría de, del actor Red, ¿no es cierto? Y entonces tiende a ser más a reconocer más el valor del análisis de redes sociales, tal como fue desarrollado a partir de Barnes en Noruega y después ahí en adelante, ¿no es cierto? Como sigue ahora, digamos, muy eh, bien. Y esto hace además, eso se combina con cuando van a estudiar el campo científico y la definición misma de lo que es la ciencia, tema que le preocupa muchísimo a Bourdieu en su último periodo, ¿no es cierto? El libro que conocemos en español como El oficio del científico, eh, precisamente habla de Bourdieu, precisamente habla de esto y tiene todo un primer capítulo magnífico, ¿no es cierto?, que habla acerca del campo de los estudios sobre la ciencia. Porque Bourdieu a partir de 1975, básicamente por su primer artículo sobre el campo científico, empezó a tomar como objeto el campo científico y la ciencia, y esto fue ganando, digamos, a preocupación dentro del espectro de sus intereses, digamos, ¿no? Y entonces, en cuanto a la definición de la ciencia, eh, Bourdieu es totalmente crítico, por ejemplo, de el trabajo de Latour y Wolgar, ¿no es cierto?, la vida social en el laboratorio, donde ¿qué hace Latour, como lo ve Bourdieu? Bueno, van a un laboratorio de ciencias duras, sin entender absolutamente nada de lo que se está duramente investigando ahí adentro, y registran, digamos, pequeños gestos, hacen una etnografía de este laboratorio, pero que podría ser igual, digamos, en un club de almacenero, digamos, por la falta de relación con el objeto, digamos, del laboratorio, ¿no es cierto? Entonces le parece, digamos, Bourdieu es sumamente despreciativo ahí de lo que hacen, porque dice, bueno, hacen de necesidad virtud, como no entienden nada de lo que se estudia en ese laboratorio, se dedican a estudiar cosas que son, digamos, bueno. Entonces, Latour insiste mucho en todas las estrategias que usan los científicos, malignamente, digamos, para imponerse en guerras, ¿no es cierto?, científicas, bueno, la pasteurización, todo eso, ¿no es cierto? Y
Bourdieu difiere básicamente justamente en su filosofía de la acción con Latour, ¿no es cierto? Porque dice que todos estos, no solamente Latour, sino la Karen Knorr-Cetina o los otros, bueno, todos los demás un poco en este campo de estudio de la ciencia, muy fácilmente caen en una visión así muy negativa, muy cínica acerca de lo que sería la filosofía de la acción a la que responden los científicos sociales. No quiere decir que no haya científicos tramposos, ¿eh? Los hay, vemos ejemplos todos los días, digamos, gente que se hacen citar, digamos, por los profesores de su departamento para aumentar su índice H, qué sé yo, todo eso, ¿no? Pero no es eso predominantemente lo que hace que las teorías sean verdaderas o que sean falsas, digamos, ¿no? Corrientemente, la mayoría de los científicos, bueno, actúan honestamente, sin recurrir a todo ese tipo de argucias cínicas que describen Latour y bueno, muchos de los que están, de los ingleses que están en esta escuela de los Social Studies of Science, ¿no? Bueno, no sé, esto es algunas cosas, digamos, pero es un muy lindo tema, digamos, el que planteas. Muchas gracias, David. Parece que tendrías que escribir algo al respecto. No, para eso tendría que leer mucho más a Latour y no sé si me gusta tanto. No, yo lo he leído un poco a Latour, pero no lo he leído tan sistemáticamente como a Bourdieu desde ya, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere preguntar algo? Se puede preguntar desde sin vergüenza, aún considerándose ignorante en la materia. Veo bastantes alumnos de grado acá, pueden preguntar. Mucha timidez. Y aprovechen que lo tienen ahí. Él es la estrella acá. Bueno. Bueno, ¿no se animan? Bueno, muchísimas gracias entonces, Juan. Vamos a dar por finalizada la presentación. Pueden salir, ver los libros y estamos aquí a disposición. Muchas gracias. Gracias, René. No, estuvo lindo, gracias a vos por haberme esta oportunidad. Felicitaciones. Bueno, Me encantó muchas tu gracias. disertación, lo oímos vos decir. Muy interesante, bárbaro. Está filmado, pero De leer el... escrachado, sería. Puedo vivir así. ¿Estuvo bien? ¿Se entendió todo? Sí, estuvo bueno, no sé, Viste que claro que es muchacho. No, pero hace bien, porque suena, ya empieza algo los moviliza, seguro. No, además que son unos autores apasionantes. Ya lo creo. ¿No? Ay, a mí me